Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. ¡Comenzamos! Bien, queridos, saludos, bienvenidos a Presente 7. Continuamos con este folleto interesantísimo para todo este trimestre y estamos llegando a la fase final de este folleto porque estamos llegando hoy a la lección número 13, que será para el 28 de marzo, donde estaremos juntos en la iglesia repasando la lección, pero no me voy a adelantar a los acontecimientos, porque hoy apenas iniciamos con esta interesante lección que para toda esta semana lleva por título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y hoy, como siempre, me acompaña mi querido amigo el profesor Miguel Ángel Peña Castillo, a quien saludo en este momento y también le voy a pedir que tenga la amabilidad de orar. Muchas gracias, sí, me siento honrado de poder participar con ustedes en esta actividad que es de beneficio para todas aquellas personas que están escuchando de diferentes lugares. Y oro. Padre nuestro, doy las gracias nuevamente por tu misericordia y bondad. Ruego, Señor, tu bendición especial para cada persona que escucha en diferentes lugares del mundo, en diferentes situaciones. Y no importa la circunstancia, Señor, que tú seas con ellos, mitigue sus dolores, quite sus penas, les inspire en tu camino y le dé toda la panoplia divina para vencer el mal. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Profe, permanecer en toda la voluntad de Dios. ¿Es eso posible, permanecer en la voluntad de Dios todo el tiempo? Bueno, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Que es nuestro verso para memorizar en esta semana. Correcto. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate, Dios pide que seamos agradecidos. Y fíjate, cuando tú te levantas, tú besas la mano a tus familiares, a tu madre, a tu padre. Le pide la bendición. Y los abuelos, los tíos, como una deferencia. Dios quiere que usted sea agradecido. Cuando usted pide la bendición, dice, la bendición, mamá. Diciendo, mamá, bendígame. En este día, tío, bendígame. Entonces, el tío se siente agradecido. El abuelo se siente agradecido, el padre o la madre. Y los hermanos se sienten inspirados a hacerlo. Entonces, el plan de Dios es que permanezcamos siempre en lo que Dios quiere a favor tuyo, que eso se llama su voluntad. ¿Quiénes fueron los equipos colaboradores del apóstol Pablo y a los cuales él les agradece? Vamos a ver, porque Pablo, escuchamos de Pablo siempre, pero él no estaba actuando solo, él tenía un equipo de colaboradores. Bueno, el apóstol Pablo, te dice en Colosenses 4:12, algunos de ellos, por ejemplo, Epafras. Y yo hablaba de Epafras. Epafras era de Colosas. Cuando se le dirige el mensaje a los colosenses, la gente no entiende, que creen como que fue un gran libro que él escribió. Es simplemente una carta que el apóstol Pablo envió a esas personas. Esa carta tenía tantas informaciones importantes que se convirtió en un libro de la Biblia. Yo conozco de la Biblia una media página nada más que se convirtió en un libro. Oiga, media página, que usted se la aprende de memoria. ¿Ese es Filemón? Bueno, no solamente Filemón, está segunda de Juan, tercera de Juan. Que fueron cortas. Eran cartas cortas. Entonces, usted se siente privilegiado. También en 1 Corintios 11:1 te habla, fíjate qué interesante,
Y voy a buscar el texto. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso decía el apóstol Pablo. Perdón, 11.1, sí, ese mismo es. Yo no estoy equivocado. El apóstol Pablo formó varios equipos de trabajo. El primero fue el de Pablo y Bernabé. Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé. Y tenemos ahí también, déjame decirte de antemano, Está Onésimo, ¿verdad? Exactamente, pero no solamente eso. El segundo equipo era Pablo y Silas. Que es uno de los más mencionados, que la gente siempre Bueno, está ese dúo. Entre ellos. El dúo dinámico era Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero ¿qué pasa? Que se habían llevado a Juan Marcos, que es el que escribió el libro de Marcos. Juan Marcos se cree, según el apóstol Pedro lo llama su hijo. Algunos creen que era hijo del apóstol Pedro, porque lo llama su hijo. Y lo dice el mismo apóstol Pedro, mi hijo, Marcos. Pero ese muchacho salió a predicar con el apóstol Pablo, pero cuando apedrearon a Pablo en Listra, que lo llevaron como un perro muerto, arrastrado fuera de la ciudad, el mismo Timoteo vio cómo Pablo se sacudió el polvo y salió nuevamente nuevecito. Como que no había pasado nada. Dios lo resucitó, Jesucristo lo resucitó. Porque hasta que usted no termine su obra, Dios no lo va a soltar a usted. Entonces, mira qué hermoso. Él en el segundo viaje misionero no quiso venir Juan Marcos. Ese Marcos que escribió el libro de Marcos no quiso venir con el apóstol Pablo. Entonces, pero mejor dicho, él quería venir. Él quería venir. Pero el apóstol Pablo rechazó. Dijo, no, ese muchacho es muy cobarde. No va conmigo. Entonces se separaron Bernabé y Pablo y escogió entonces a Silas. Entonces Juan Marcos, Bernabé y Marcos se fueron juntos a trabajar. Para que la gente no se confunda, en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo ya lo quería otra vez a Juan Marcos. Fíjate qué cosa, ¿eh? Lo mandó a buscar. Dijo, ya maduró el muchacho. Y el muchacho maduró y se hizo un hombre de bien hasta el punto que escribió el libro de Marcos. Mire qué maravilloso. Porque algunas veces usted coge miedo cuando ve los sinsabores de la vida. Pero hay un detalle, profe. Yo estoy observando que Pablo estuvo preso, como lo hemos analizado en este trimestre, pero él se mantuvo siempre teniendo una comunicación con el equipo que dejaba. De ahí entonces vienen esas cartas. Mira, por ejemplo, el mismo que tú mencionaste, el de los colosenses, Epafras. Epafras fue a visitar al apóstol Pablo en Roma preso. Y de allá entonces él mandó la carta, quizá con el mismo muchacho, con Epafras, para los colosenses. Porque Dios y para nosotros ahora también. Y para nosotros que lo estamos estudiando. Y eso es lo que estamos estudiando durante este trimestre entero. Sí. El libro de los Colosenses. Entonces, pero hubo pueblos, por ejemplo, el apóstol Pablo nunca estuvo en Colosas. Mira qué cosa. Nunca estuvo en Colosas. Ni en la Odisea, ni en Hierápolis. 3 ciudades de Grecia. Nunca estuvo presente. Pero fue en cartas. Lo que se llaman epístolas. La palabra epístola quiere decir carta. Entonces, te puedo mencionar las personas que dijiste que trabajaron con el apóstol Pablo, que eran judíos y no judíos, pero que se habían convertido a la fe de Jesucristo. Entre esos te voy a mencionar por lo menos 13. ¿Tantos? Sí, 13. Vamos a ver. Te voy a comenzar con Tíquico, Aristarco, Justo. Ninfa también. Sí, muy bien. Epafras, Lucas. El doctor Lucas. El doctor Lucas no era judío, era un gentil que se había convertido al Señor y siendo médico colaboró y acompañó en todos sus viajes al apóstol Pablo también y al apóstol Pedro. Oye, la labor que hizo Lucas, ese que escribió el libro de San Lucas,
para que ustedes vean que hay gentes que han trabajado a favor del Señor. Ya voy por 6, que mencionaste a Ninfa. Priscila. Y hoy día le ponen el nombre de Priscila a hembras. Sí. Pero era de varón. Aquila, que parece también de hembra y era varón. Aquiles. Ahora le ponen Aquiles. Muy bien. Timoteo. ¿Tú sabes qué categoría de hombre era Timoteo, muchacho? Timoteo fue un muchacho hijo de una judía y de un gentil. Su papá era griego. Entonces, la labor que hizo ese muchacho, Timoteo, le valió escribir 2 libros. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Fíjate, fue el apóstol Pablo que le escribió, pero se lo dedicó ¿a quién? A Timoteo. Porque, para que tú veas la categoría de hombre que era. Y había otro llamado Tito. Que es maravilloso saber esto. Tito, uno se aprende las cosas de Tito y son maravillosas. Las experiencias que él pasó. El Juan Marco que te mencioné ahorita, Epafrodito. Tú sabes que Epafrodito era millonario. Y ese fue el que mantuvo al apóstol Pablo de comida, de atenciones. Cuando tú estás preso, muchacho, te falta todo. Y Epafrodito dedicó su dinero para la causa de Dios y apoyó mucho al apóstol Pablo. Hizo una obra maravillosa, al igual que Filemón. Filemón también era un hombre rico. Fíjate qué cosa. Y sin embargo, esos hombres dedicaron su dinero para mantener la causa de Dios. Vemos que Pablo se refería a sus allegados, a su grupo, con una confianza extraordinaria, y sabemos que él enviaba cartas, pero él se enteraba de los problemas y de las situaciones que habían en los grupos, porque también he de imaginarme que recibía cartas de allá para acá. No solamente él se la enviaba, sino que recibía. Te menciono un 14º hombre. Vamos a ver. Arquipo. A ese señor, el apóstol Pablo le dijo: mira, a la voluntad de Dios, no te desvíes. Sí, ese fue la exhortación final que le dio a Arquipo. El Señor mandó a trabajar de 2 en 2, en parejas. ¿Y tú sabes por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 4, del 9 al 12, que, resumiéndotelo te digo, que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. 2 trabajan bien porque se alientan los unos a los otros. Así trabaja el Señor. Eso es para que tú veas qué lecciones importantes vamos a trabajar en esta semana. Eso le iba a preguntar, profe, ¿qué podíamos nosotros esperar para toda esta semana? Pero ya estamos viendo la pincelada que usted nos trae en esta introducción. Sabemos que no por ser la última no es importante. Yo creo que es una de las más importantes que estaremos estudiando en este trimestre. Aunque toda la palabra de Dios es importante, pero este tema que tenemos en la lección 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, es sumamente importante para la persona que se llame ser cristiano. Vamos a leer nuestro verso para memorizar para toda esta semana, que la encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oremos. Bondadoso Padre, gracias te damos infinitas por permitirnos hoy estudiar tu palabra. Permite que podamos siempre dar gracias por todo, no solamente por lo bueno, sino por todas las cosas que nos suceden, porque sabemos que a los que te amamos, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Danos tu paz, tu cuidado y protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro.
Esto fue Presente 7.